Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver figuras congruentes y figuras semejantes. Vamos a ver de qué se trata este tema. Fíjense bien, vamos a ver qué son primeramente las figuras congruentes, como dice aquí. Dice, dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Es decir, son iguales. En pocas palabras, son iguales, aunque su posición u orientación sean distintas. ¿Ok? Dos figuras son congruentes, o sea, van a ser iguales si cumplen estas condiciones. Tienen la misma cantidad de lados y la misma cantidad de ángulos. Número 2, todos sus lados miden lo mismo. Y número 3, todos sus ángulos miden lo mismo. Ejemplo, tenemos aquí dos figuras que son dos triángulos equiláteros. Tienen diferente orientación. Uno está como volteadillo y otro está como uno está pues como derecho y el otro está pues como volteado, ¿no? Pero siguen siendo igual triángulos equiláteros. Si observamos, se cumplen que tienen la misma cantidad de lados. Los tres tienen tres lados. Tienen la misma cantidad de ángulos. Los tres tienen tres ángulos. Entonces, por lo tanto, se cumple el primer criterio. El segundo dice, todos los lados miden lo mismo. Pues sí, miden 5 centímetros. 5 centímetros. Y también el otro triángulo igual, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Y luego dice, todos sus ángulos miden lo mismo. Efectivamente, los tres miden 60 grados y acá también los tres miden 60 grados. Por lo tanto, estos triángulos se puede decir que son triángulos congruentes, es decir, triángulos exactamente iguales. No importa que esté uno volteado y otro derecho. ¿Okay? Porque se están cumpliendo esas tres condiciones. Por ejemplo, si vemos aquí estos rectángulos, vamos a ver si se cumplen estos criterios. ¿Tienen la misma cantidad de lados y ángulos? Así es, la misma cantidad de lados y de ángulos. ¿Todos sus lados miden lo mismo? Ok, este mide 11, este mide 11, este mide 4 y este mide 3. No miden lo mismo. Por lo tanto, no se cumple el criterio 2. Y dice, ¿todos sus ángulos miden lo mismo? Pues sí, los ángulos sí. Se cumple el criterio 3, pero el 2 no se cumplió. Por lo tanto, estas dos figuras no serían congruentes, es decir, no serían del todo iguales. ¿Ok? Entonces, es así como nosotros podemos identificar si dos figuras pueden ser congruentes. Ahora vamos a ver qué son las figuras semejantes. Dice aquí, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Estos son los criterios. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma. Como dice aquí, tienen la misma forma. Punto 1. 2. Sus ángulos son siempre iguales. Y 3. Sus medidas son proporcionales, es decir, de distinto tamaño. Vamos a ver qué son proporcionales. Ejemplo, aquí tenemos dos triángulos, triángulos rectángulos. Vamos a ver el punto 1. ¿Tienen la misma forma? Pues sí, tienen la misma forma, pero son de diferente tamaño. Así es, se está cumpliendo. Punto número 2. ¿Sus ángulos son siempre iguales? Pues sí, estamos viendo que miren, aquí hay 45 grados, 45 grados, 90 grados, 90 grados, 45 y 45. Entonces estamos viendo que los dos triángulos poseen los mismos ángulos. Por lo tanto, sí se cumple el criterio número 2. ¿Okay? Ahora vamos a ver el 3. ¿Sus medidas son proporcionales? Vamos a ver si sus medidas son proporcionales. Muy bien, para hacer esto se va a hacer con algo que se llama razón de semejanza. ¿Qué es la razón? La razón no es más que dividir los lados correspondientes. Por ejemplo, este lado grandote del triángulo que mide 8 centímetros le corresponde en el triángulo más pequeño le corresponde este lado. ¿Ok? Porque es la altura. La altura del grande pues le corresponde con la altura del pequeño. Entonces dividimos 8 que mide el grande dividido entre 2 del triángulo pequeño pues me da 4. Si yo hago lo mismo, por ejemplo, 40, que es el lado más largo de este triángulo,
pues le corresponde al 10 del triángulo pequeño. Si yo lo divido, 40 entre 10 me da 4. O hago lo mismo con el otro lado, que sería la base, mide 20, le corresponde a la base del triángulo pequeño. 5, si yo divido 20 entre 5 me da 4. Como pueden dar cuenta, se repite este 4. Este viene siendo la razón de semejanza. Cuando se repite 4, 4, 4, o si te hubiera dado 3, 3, 3 o 2, 2, 2, quiere decir que las medidas son proporcionales. Si te hubiera salido 4, 3 y 4, ya no pudieran ser proporcionales. Tienen que repetirse. ¿Okay? Por lo tanto, en este caso se cumplen los 3 criterios. Entonces podemos decir que estos dos triángulos serían dos figuras semejantes. ¿Okay? Ya que cumplen con cada uno de estos criterios. Si vemos nosotros este ejemplo, fíjense bien. ¿Tienen la misma forma y el mismo tamaño? Sí, efectivamente. ¿Todos sus ángulos son siempre iguales? También. Todos miden 90. ¿Sus medidas son proporcionales? Pues vamos a checarlo. 18, que es de este lado, le corresponde este otro lado del más pequeño. 18 entre 3 pues me da 6. Si yo divido la base, que es 25, y la divido entre el más pequeño, 25 entre 5 me da 5. Entonces si se dan cuenta, aquí ya hubo una discrepancia. 6 y 5 ya no están dando las medidas proporcionales. Por lo tanto, se puede decir que estas figuras no son semejantes. ¿Okay? Estaría mal, pues no serían semejantes. No se puede decir que son figuras semejantes. Ok, vamos a ver el ejemplo. Dice, usa tu juego geométrico para trazar un triángulo rectángulo semejante con una razón de semejanza de 5 medios. Bien, aquí ya te están dando el triángulo rectángulo. Tienes que trazar otro que sea semejante. Pero para sacar las medidas del triángulo que vas a trazar, lo tienes que hacer con esta razón de semejanza que te dan 5 medios. 5 medios. 5 medios en decimal equivale a 2.5, que no es más que dividir 5 entre 2. ¿Ok? Por eso te da 2.5. ¿Qué vamos a hacer con este 2.5? Bueno, pues lo vamos a ir multiplicando por cada uno de los lados o las medidas de este triángulo que nos están dando. Por ejemplo, 2, que viene siendo la altura, lo multiplico por 2.5 y ya tengo la medida del triángulo que voy a trazar. 8, que viene siendo el lado más largo, lo multiplico por 2.5 y me daría 20, que sería la nueva medida del triángulo que voy a trazar. El 6, que vendría siendo la base, lo multiplico, la base del triángulo pequeño lo multiplico por 2.5 y esta sería la medida del triángulo que voy a trazar. Entonces fíjese bien, aquí voy a trazar el triángulo rectángulo semejante, ¿ok? Dice que la base mide 15 centímetros, entonces con mi regla trazo 15 centímetros, ¿ok? Dice que debe tener una altura de 5 centímetros. Pero pues tengo que trazar un ángulo de 90. Entonces pongo mi transportador. Marco mi ángulo de 90, que aquí lo tengo. ¿Okay? Y una altura de 5 centímetros. Bien. Ya que hice esto, pongo mi transportador. Marco mi ángulo de 30, aquí lo tengo, el ángulo de 30, y cierro el triángulo. ¿Ok? Este mediría 20 centímetros y mido el otro ángulo que tiene que medir aquí 60, y aquí lo tenemos. 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Ok? Y listo, ya lo trazamos. Fíjense bien cómo se están poniendo las posiciones del transportador para hacer el trazo del triángulo. ¿Ok? Y aquí ya tenemos el triángulo semejante. Tenemos el triángulo rectángulo normal y aquí tenemos su triángulo semejante. ¿Ok? ¿Cómo lo obtuvimos? Multiplicando la razón de semejanza por las medidas. Bien, a continuación
En el ejercicio tenemos que escribir qué criterios se cumplen de estas figuras para saber si son congruentes o semejantes. Entonces hay que anotar debajo de estas figuras si son congruentes o semejantes. Igual de estos dos triángulos hay que escribir si son congruentes o semejantes. De estos dos triángulos igual. Y de estos dos rectángulos igual. Hay que escribir si son congruentes o semejantes. ¿Ok? Y en el siguiente pues hay que trazar, utilizando tu juego geométrico, hay que trazar un polígono del siguiente pentágono irregular y del triángulo rectángulo con una razón de semejanza de 3 medios. Entonces vas a trazar una figura semejante a esta con una razón de 3 medios. Vas a trazar otro triángulo rectángulo con una razón de 3 medios. O sea, otro triángulo semejante, ¿ok? Son 2 en total. Y acá abajo dice, usa tu juego geométrico para trazar polígonos congruentes. Bueno, entonces vas a trazar una figura igualita a esta porque estamos hablando de figuras congruentes. Y vas a trazar un triángulo igualito a este. ¿Ok? Entonces aquí abajo son figuras iguales. Y acá son semejantes. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Y bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy.